Muy buenos días. Damos un cordial saludo y bienvenida a la segunda sesión de la 11ª Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo versión 2016. Un saludo especial a los directivos y coordinadores, organizadores de la cátedra, a la Asociación Colombiana de Ascolfapsi, a nuestras universidades anfitrionas, la Universidad de San Buenaventura Medellín, Extensión Ibagué, la Universidad de Ibagué, la Universidad Surcolombiana. También damos un saludo especial a los asistentes y a las personas que de todo el país están conectados a la red para nuestra transmisión el día de hoy. Recordemos que el tema principal de la Cátedra Mercedes Rodrigo para este año es Psicología y Neurociencias, acercamientos y aplicaciones. Para el éxito de nuestra jornada de hoy, invito a todos los asistentes y participantes a apagar los celulares o a dejarlos en vibración. Al finalizar, los monitores pasarán por los costados para tomar las notas sobre las preguntas que puedan surgir de la sesión. A continuación, les presento al ponente del día de hoy, el doctor Jorge Mauricio Cuartas Arias, doctorado en genética de la Universidad de Antioquia, postdoctorado en suicidio de la Universidad de Antioquia, máster en ciencias biomédicas de la Universidad de Antioquia, psicólogo de la Universidad de San Buenaventura, biólogo de la Universidad de Antioquia. Se desempeña como profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, investigador asociado al Grupo de Genética Molecular GenMol, Centro de Investigaciones de la Universidad de Antioquia, investigador asociado al Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, profesor del Departamento de Psicología, Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Antioquia. Su interés principal en la investigación se basa en el campo de la neurobiología aplicada y trastornos de conducta. Su trabajo se ha centrado en la investigación de la posible implicación de factores genéticos, marcadores cognitivos de la personalidad y la psicopatología. Su ponencia está enfocada en la evolución de patrones de consumo humano. El tema de hoy, neurociencia y consumo. Economics, Neuroscience, Brain Decision. Los dejo en compañía del doctor Mauricio. Muchas gracias. Ok, pues para mí es un honor estar acá en este lugar y en particular como invitado a la Cátedra Mercedes Rodrigo, que fue un personaje tan importante en el origen de la psicología en el país. Le debemos mucho a Mercedes y pues bueno, eso de alguna manera nos tiene contando la historia del desarrollo y la evolución que ha tenido la psicología en nuestro país. Por otro lado, es necesario hacer dos pequeñas aclaraciones en las que mi presentador Carlos fue muy oneroso conmigo. Efectivamente, mi doctorado es con la Universidad de Antioquia y una universidad en Estados Unidos, y yo me enfoqué en neurobiología del comportamiento. He ido migrando un poco por mis estudiantes de doctorado y por mi disciplina en Medellín, en la San Buenaventura y en la Universidad de Antioquia, principalmente en la San Buenaventura, donde tengo mis estudiantes de doctorado, y he mirado patrones de evolución desde diferentes aproximaciones, por supuesto, la personalidad, el trastorno antisocial, las adicciones y el suicidio. Ese es como mi nodo central de trabajo. Sin embargo, en todo ese nodo hay un elemento que me parece fascinante, y es la evolución del patrón, de diferentes tipos de patrón. Entre ellos, el consumo es una manera de mirar cómo los seres humanos evolucionamos en patrones que nos generan adaptación. Así que una parte de la consultoría y del trabajo que desarrollo como investigador está enfocado en revisar aquellos constructos
putativos, como inscritos en el comportamiento humano, que han evolucionado y que han permitido dar cuenta de cómo nosotros nos colocamos, nos movemos en sociedad. Y una de esas aproximaciones pues es el consumo regular, no es la adicción, sino mirar el consumo del bien y el servicio, el consumo que nos coloca en algo extraordinario, que es la negociación. Nosotros, como decía Pinker, somos humanos en la medida que construimos un nicho cognitivo, y ese nicho cognitivo es un nicho de lenguaje. Y en esa construcción del lenguaje lo que hacemos es apalancar nuestro éxito social, nuestra eficacia adaptativa, y una de las maneras de hacerlo es el consumo. Así que antes de empezar a pasar las transparencias, vamos a hacer una pequeña escala evolutiva que nos lleva generalmente al emparejamiento y al consumo. Son varios aspectos. ¿Qué hace que una mujer se interese por un hombre? Eso es ya antes de generar dinámicas de consumo humano, pues la psicología evolucionista o la evolución del comportamiento ha mirado varias aproximaciones. Una de ellas es la simetría, la belleza es inevitable. Es decir, la simetría se define entonces como belleza, y en tal sentido el que tenga más simetría pues podrá tener menos esfuerzo en acercarse o en ser preferido por las mujeres, la simetría. Pero ¿qué pasa con los que no tenemos tanta simetría? Con los que no somos bellos, pues entonces nos queda una segunda estrategia. La segunda estrategia es el dinero. El dinero se parece peligrosamente a la belleza, ¿no? Y son estrategias en las que uno va apalancando socialmente la situación. Pero ¿qué pasa con los profesores y con la gente que no tiene mucha belleza y mucho dinero? Pues entonces está la otra, que es el poder. El poder es supremamente importante. Si ustedes recuerdan, el general Naranjo, que era el general del presidente Álvaro Uribe Vélez, tenía un sueldo muy distinto al de los magistrados, al de los senadores. Mientras ellos se ganaban 20 millones, 22 millones, el general Naranjo ganaba más o menos 12 millones de pesos. Pero el poder que tenía el general Naranjo en ese momento era una cosa impresionante. Cabe anotar esa anécdota famosa de Hitler, cuando los padres de Ana querían presentarle a Hitler para que se interesara por él. Ella dijo: no, pues ¿cómo me voy a fijar en un hombre chiquito que tiene un mosco en la cara? Sin embargo, casi que obligaron a que se sentara en la primera fila de un auditorio enorme y lleno de personas, y llegó Hitler, y cuando se montó al recinto, la vio ahí en primera fila, y Hitler se bajó y la saludó, y todo el mundo dijo: ¿quién es esta mujer que este señor tan grande ideológicamente hace esto? El poder es un atractor impresionante. O sea que es la tercera estrategia, pero muchos hombres, incluyéndome, no tenemos mucho poder. Entonces nos queda la cuarta estrategia, y es, esta les va a parecer graciosa, pero realmente es muy importante: el sentido del humor. Esas personas simpáticas, bonachonas, agradables, generalmente terminan incluso teniendo éxito social y éxito sexual. Son esos muchachos que todo el mundo quiere llevar al paseo porque son agradables, dinámicos, generan coherencia, a todas les gusta, todas lo ven tierno, todas lo ven agradable, y nadie quiere vincularse con él, pero nadie lo quiere dejar ir. Entonces, el sentido del humor, esa persona que genera feeling, vínculo social, también es una manera de competir en el mercado de las emociones. ¿Y qué pasa con aquellos que no hemos estimulado todavía tanto el humor? Ese es un camino pues que hay que hacer. Entonces recuerden, primero la belleza, luego el dinero, después el poder, cuarto el sentido del humor, y queda el quinto. Este es de muy bajo perfil, pero de mucho éxito. Yo quisiera usar esa estrategia, pero es que me ocupa mucho tiempo y entonces no podría trabajar.
es hacerse imprescindible. Hacerse imprescindible es aquella persona que realmente no llama mucho la atención, no es tan bonito, no tiene mucho dinero, pero siempre está disponible. Y siempre, si uno siempre tiene una persona que siempre está disponible, pues es una persona que le está solucionando problemas a uno y le genera estabilidad y adaptación. Estoy indicando esto antes de iniciar algunas de los componentes de consumo, justamente porque el consumo humano se incorpora en las relaciones interpersonales hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, lo mismo pero distinto. Y lo quiero indicar porque es justamente eso lo que nos lleva a generar diferentes niveles de competencia, no solamente competencia de consumo, sino competencia intersexual, que es cuando hombres y mujeres se presentan por un puesto, y competencia intrasexual, que no nos gusta mucho decirla, pero igual la presentamos porque es una manera de competir en el medio, en el mercado. Nos la hacen las grandes marcas, ya miraremos un poco de esto, pero un ejemplo sencillo de competencia intrasexual es el siguiente. Cuando yo estaba haciendo mi maestría, tenía que coger un curso en la Universidad Nacional allá en Medellín y me gustaba mucho una muchacha. Entonces, pues yo sabía que yo también le gustaba a ella, había como un feeling ahí. Entonces ella preguntó por mí a un compañero que iba conmigo a ver el curso allá de matemáticas. Entonces le dije, a mí me gusta mucho el compañero con el que tú vienes, y él le dijo, es un tipo súper increíble, muy buena persona, muy agradable, lástima que sea gay. Y entonces eso hizo que yo nunca conociera a esa chica y como a los 3 años me preguntara que cómo iba Alberto, que era mi pareja. Finalmente esa es la competencia intrasexual y uno la hace de muchas maneras, la estoy mostrando muy franca, pero he observado competencia intrasexual en las mujeres cuando uno se interesa por una chica, me gusta Vanessa y le dice a la amiga, ella es muy bella persona, ya afortunadamente salió de ese problema, ¿de cuál? Ella tenía una enfermedad de transmisión sexual, pero ya está bien. O sea, miren, nosotros competimos, lo que estoy queriendo decir es que competimos entre nosotros y el consumo se establece en una dinámica de competencia que es bien interesante. Entonces, lo que estoy mostrando acá es justamente esto. Hay un montón de situaciones que pasan en nuestro cerebro que nos llevan a pensar que tenemos la decisión, pero la neurociencia ha colocado el albedrío en entredicho. Desafortunadamente, afortunadamente, nuestro cerebro hace que nosotros pensemos en pasado. O sea, usted está pensando y cuando va a generar una reacción, su cerebro la hizo milisegundos antes. O sea, nosotros pensamos en pasado. Pensar en presente sería muy complicado porque nuestros movimientos se lentificarían muchísimo. Eso ha hecho incluso que algunos trabajos, por ejemplo, con la adicción, con el cannabis, con la marihuana, que a veces nos salen resultados de asociación de que estas personas tienen problemas en la toma de la decisión, en la flexibilidad cognitiva, en la velocidad de procesamiento. Y dice, ¿cómo que salen iguales estas personas que tienen dependencia al cannabis con los que no la tienen? Y va uno a mirar y es que los tiempos de reacción, esos que a veces escapan de las pruebas neuropsicológicas, son claramente distintos. Y eso es lo que hemos observado en algunas de las investigaciones que hemos hecho en la universidad. Así que si pensamos en pasado, el asunto se pone competitivo en términos de milisegundos. Para el cerebro, un milisegundo es un tiempo importante. Nosotros generamos cadenas de reacción y vamos de la cabeza a los pies en milisegundos, muy rápido. Así que un milisegundo se vuelve relevante. Lo que estoy queriendo mostrar entonces con esta transparencia es que uno de alguna manera lo atan a la decisión, como lo atan cuando lo miran y le generan patrones de conducta no verbal. Yo le decía a mis estudiantes, es muy fácil, váyase para el centro de Medellín, párese en cualquier almacén y a toda la persona que usted vea que viene, hágale así. Y verá que con seguridad antes de 10 personas tendrá un problema, porque esa es una conducta no verbal de afrentamiento, de disposición al conflicto, de disposición a generar una conducta instrumental. Esa misma situación es la que pasa con el consumo. Uno no quiere consumir cosas, pero la dinámica lo pone
en buena parte hacer esta situación. Bueno, y esto es solamente para mostrarles lo que va a pasar con el ojo. Nosotros tenemos una respuesta oculomotora increíble. Cogí esta página, tomé esta página de internet, de mercados que se hacen por internet. Observen, usted podría ver rápidamente ese modelo, pero su cerebro está haciendo algo distinto y está generando mapas de calor donde se concentran más los intereses visuales y que son los que van a facilitar que usted haga más fácil la memoria de trabajo. Uno finalmente trata de recuperar o de darle eficiencia a la memoria de trabajo a través de un éxito atencional, de una primera entrada atencional. Así que si yo antes de esta imagen les dijera en qué se está fijando, quizás mucha gente entró por acá, por el centro, pero por esta parte de acá, sin embargo, cuando colocábamos a mujeres a ver esto, uno dice, pues, ¿por qué se están yendo hacia esas zonas de ahí? O sea, nosotros establecemos mapas, vías de respuesta oculomotora que no son fáciles de descifrar a veces, y lo que nos coloca en esta situación, que cómo el ser humano ha evolucionado para hacerse competente. Lo acabamos de mostrar al principio en la charla de estrategias que tenemos de emparejamiento, de cortejo y de vínculo hombres con mujeres, pero finalmente en el mercado de las utilidades y de las necesidades, nosotros hemos privilegiado situaciones que nos generan éxito social, un excelente carro, un excelente puesto. No se dieron cuenta, ahorita que estaba haciendo la lista, nadie acá pensó, hey, al profesor se le olvidó la inteligencia. Pues es que uno no sale a un centro comercial o a una fiesta, hey, yo soy muy inteligente, yo soy un tipo muy brillante, no. Nosotros miramos la inteligencia a través de otros dispositivos de competencia, lo que es tener dinero, lo que es tener acceso social. Bueno, luego miramos y finalmente caemos en que hay aptitudes inteligentes que nos pueden seducir más o menos. Así que nosotros tenemos digamos un carrito y vamos llevando el carrito en nuestro curso evolutivo tratando de tomar situaciones, contextos y productos que nos generen mayor estabilidad social. Eso realmente es lo que queremos. La felicidad se parece peligrosamente a estar muy estable con todos los recursos que uno necesita. De hecho, nosotros evolucionamos para lo que llamamos el investment, el recurso. Necesitamos recursos que nos faciliten colocarnos en diferentes escenarios y movernos en diferentes contextos. Así que uno no quisiera tomar esto, pero realmente somos eso. Nosotros hemos posicionado una serie de procesos de apalancamiento social a través de las marcas y hay gente que es MacBook, hay gente que es PC, hay gente que es Diesel, hay gente que es Levi's. Uno finalmente termina tomando opciones por muchas cosas porque es vendido para las opciones. Así que lo que quería mostrar acá es que finalmente uno se vuelve una constelación de marcas que son marcas que lo empoderan a uno socialmente. Así que las personas que les gusta Macintosh son finalmente personas que no les gusta el PC. A los que les gusta Samsung tienen razones muy distintas para las que les gusta iPhone, pero cuando usted mira ambas poblaciones, pues los dos se ven ventajosamente exitosos, ¿no? Así que eso es realmente lo interesante, porque unos se ven exitosos con este y otros con este otro. Quisiéramos defendernos de eso. Uno quisiera tomar el albedrío de consumir una situación o no consumirla, como cuando invito a una chica curvosa en la universidad y le digo, venga, tómese algo. Me dice, no, yo quiero un pastel de pollo. Y yo, está haciendo calor, es mejor refrescarse con un frappé o algo. No, pastel de pollo. Y me dice, ¿y por qué pastel de pollo? ¿Usted no puede tomarse un frappé? Es más barato. Y me dice, no, yo quiero pastel de pollo. Y me dice, ¿qué pasa aquí? Es su elección. Y me dice, sí, es mi elección el pastel de pollo. Pero finalmente, ¿es la elección de ella o es esa dinámica enzimática y metabólica que le dice, necesitas un poquito de sal y proteína para continuar haciendo el día? Entonces, ese es el problema del albedrío. Uno quisiera tomar albedrío en las cosas, pero la psicología nos ayuda bastante en eso y nos ayuda quizás no a cerrar la decisión en función de nuestro
de nuestro interés, pero sí también entender qué es lo que se quiere con la decisión. Recuerdo algo bien interesante con esta transparencia, es que hace algunos años una firma que vende ropa y calzado, no es conveniente pues decir el nombre, en el Día del Padre tomó una imagen de un señor cargando al hijo. Entonces en ese momento yo estaba haciendo unos estudios de algo relacionado a patrones de consumo y tomé más o menos 20 personas para que vieran esa imagen y les hice lo que llaman un priming a la imagen, les enmascaré la imagen con otra imagen que era la imagen de Garavito. Garavito, este pedófilo famoso, tristemente famoso que tenemos en Colombia. Lo que sucede es que el almacén, esta firma, había colocado un hombre con bigote y muy similar a Garavito cuando era un hombre más joven. Entonces lo que yo hice fue un priming rápido, o sea, enmascaré una imagen y la presenté por 30 milisegundos y luego le coloqué la imagen y a la gente no le gustó la imagen y empezó a hacer la aproximación de que había algo que no le gustaba en la imagen del señor. Lo que sucede es que escogieron el modelo de una manera inadecuada, entonces ese almacén bajó considerablemente la venta en el Día del Padre y no entendían por qué. Habían buenos precios, pero la imagen que habían puesto ahí le generaba al público una reticencia a entrar al almacén, porque una persona muy parecida a Garavito estaba cargando un niño en las piernas. Entonces, hombre, esto afecta de una manera considerable el cómo uno se mueve frente a la imagen. Lo que observamos acá es que nosotros vamos construyendo representaciones a través de la memoria de trabajo, son plantillas. Yo nunca los he visto a ustedes, quizás ustedes nunca me han visto a mí. Posiblemente sí, en la televisión quizás. No soy tan famoso para salir en la televisión, pero lo que está haciendo su cerebro en este momento es que no me está guardando en un lugar aparte en su cerebro. Usted está tratando de construir de las plantillas masculinas que tiene, está tratando de ahorrar, de hacer economía cognitiva y colocarme en un lugar de su cerebro. No va a gastar mucho tiempo en almacenarme en otro lado, aunque yo sea un tipo muy atractivo. Usted solamente me va a tratar de colocar en ese lugar donde hay un montón de patrones similares al mío. Eso lo hacemos todo el tiempo y es lo que hacen las firmas. Se apalancan a través de sellos previos que uno tiene en la corteza. Así que las neurociencias para el consumo o la neurociencia para explicar el consumo es una disciplina que nos ayuda a entender cómo funciona el cerebro. La neurociencia es un cúmulo de disciplinas. No solamente está la psicología, sino que está también la farmacología, la fisiología, la genética, en este caso la publicidad, porque entender cómo nosotros nos comportamos significa entonces entender el comportamiento de un sujeto y cómo ese sujeto se adhiere a situaciones particulares de la vida cotidiana, que es finalmente una adherencia cognitiva, porque cuando tú le preguntas a alguien ¿por qué te gusta iPhone?, pues la persona te podrá decir, no, porque tiene un procesador muy rápido. Y dices, pues Samsung también lo tiene. Bueno, no, pero es que es más pequeño. Pues los Motorola son mejores. A veces es muy difícil explicar el por qué. Y a veces es muy difícil explicar el por qué, porque hay algo relacionado al posicionamiento de la marca que se escapa a la lógica. Si todo se pudiera pasar por la lógica, la adherencia del marketing sería mucho más complicado. Y las personas, las grandes cadenas de mercado lo saben. Ellos saben que cuando uno entra a los estantes, las cadenas de mercado saben más o menos cuál es nuestra estatura, un promedio del colombiano. No está más o menos entre 1,55 y 1,68, 1,70, y justamente colocan los productos que más requieren para la venta, que más requieren salida en ese rango. De esa manera tú no tendrás que agachar la cabeza o subir la cabeza, te lo están poniendo fácil, ok, pero si te das cuenta, los de abajo pueden estar más baratos o los de arriba pueden ser los que quizás más se consumen, qué sé yo, pero finalmente ellos están tratando de disminuir la toma de tu decisión, colocándote una situación fácil para que tú visualmente captures la información. Bueno, pero hay muchas personas que han trabajado en esto. Este es Raymond, que trabajó para mirar si en los escenarios de consumo se cumplían bajo esto que llamamos, tenemos muchos homo,
muchos, como ahora muchas genéticas, proteómica, genómica, envirómica, metabolómica. Lo mismo pasa con el hombre. Hay una aproximación de que el hombre es un hombre económico y actúa a veces de manera irracional. Uno compra a veces, hombre, amor, ¿por qué vas a comprar otro par de zapatos si tienes 15 pares en la casa? ¿Cuál? No, es que este me sale con el pantalón beige, pero es que tienes otros zapatos beige, pero es que este tiene más punta, tienes zapato puntudo beige, bueno, pero es que este tiene una curva, me gusta. O sea, no hay una razón en particular. Lo que hace que nosotros tomemos la decisión, no necesariamente solucionando un problema o razonando la decisión, sino bajo un aspecto irracional, que se genera bajo muchos elementos conductuales que operan básicamente como la memoria, como el condicionamiento clásico. Recuerdo lo que pasaba con Skinner, que Skinner era un hombre muy, le gustaba la fama. Skinner era un hombre muy brillante, claro que sí. Sin embargo, alguna vez se incomodó mucho con que Erich Fromm decía que le molestaba que a los seres humanos los compararan como con el comportamiento de ratones, pues se incomodó. Entonces Skinner fue a una de sus charlas y Erich Fromm hablaba mucho con las manos. Entonces cuando hablaba del ser humano, y un gran humanista, movía mucho las manos. Entonces Skinner se burló, se mofó de él después de la charla haciendo lo siguiente: cuando Erich Fromm levantaba la mano derecha, Skinner, que se hizo más o menos en la tercera fila, se incomodaba, hacía una mala cara. Entonces, pero cuando levantaba a la izquierda, Skinner sonreía, se ponía grato, y finalmente Erich Fromm terminó dando la charla más con una mano que con la otra. Entonces Skinner luego se decía, y pues no, que esto no existe, no, pues que esto no existe. Entonces nosotros también lo hacemos muy fácil. Si usted va por el centro de la ciudad y le dice a un amigo, mira, más o menos en un minuto voy a hacer que 30 personas miren al piso. ¿Cómo lo vas a hacer? Haz lo siguiente: empieza a mirar el piso así, y la gente empezará a revisar como tú qué es lo que pasa ahí. O sea que finalmente nos condicionamos. Es a veces irracional, pero en los escenarios de consumo se vuelve realmente bien interesante para el universo de las decisiones. Así que, como es tan difícil explicar cómo se da la elección de un producto, cómo nuestro cerebro procesa la toma de la decisión para consumir algo, entonces esto se ha vuelto un negocio, claro que sí, y se ha apalancado en el mundo, y hay muchas personas que han ganado un dineral. También hay empresas que se han quebrado con esto, y es lo que conocemos como neuromarketing. A mí no me gusta mucho la palabra de neuromarketing, para serle sincero. Me gusta más bien hablar de la ciencia del consumo, que es definitivamente un escenario más responsable para explicar por qué los humanos consumimos algunas cosas y otras no las consumimos. El neuromarketing se ha colocado como si nosotros tuviéramos un botón de la compra en nuestro cerebro, y es falso de toda falsedad. Nosotros no tenemos un botón de compra, como tampoco nos funcionan el 5% del cerebro, que ahí dicen esos mitos urbanos. No. Nosotros los humanos solamente usamos el 7%, el 10% del cerebro, no, uno usa todo el cerebro. No podríamos usar un 7%, lo usamos todo el tiempo, y cuando tomamos una decisión la tomamos con todo el cerebro. O sea que esa misma situación es la que pasa con el neuromarketing, como si uno tuviera un botón de compra en algún lugar. Eso no es posible. Uno resuelve la decisión con todo el cerebro, utilizando el sistema emocional, usando el sistema de procesamiento y planeación de una conducta. Así que esto no es por ahí. Y en función de darle responsabilidad al concepto, pues se ha generado varias técnicas. Varias las hacemos incluso aquí en Colombia. Una de estas no se hace acá porque es muy costosa, pero en Estados Unidos y Canadá, en Europa, también hay personas que deciden tomar sujetos en un resonador y colocarlos para mirarles el metabolismo de oxígeno cuando se ilumina una pantalla. Un ejemplo relativamente sencillo que se hizo de un neuropsicólogo
famoso que ha escrito varios libros es que la gente no entraba a un banco y entonces decidió pintar el banco de color rosa. Entonces la gente empezó a entrar al banco y esto es un banco rosa. Y finalmente, si tienes más entrada de personas, pues la gente empezó a preguntar qué había ahí y mejoró el incremento en las negociaciones del banco. Entonces él dijo, es un asunto del color, ¿no? Él utilizó una estrategia de mercado para eso, pero cuando hacía la resonancia se daba cuenta que las personas se colocaban a una disposición más amistosa con colores en diferentes escenarios. Así que una resonancia, pues para mirar patrones de consumo no se hace porque es muy costosa. No sé cuántos resonadores hay aquí en Ibagué. En Medellín pueden haber más o menos 4 o 5 resonadores y todos se mantienen ocupados. Así que mirar escenarios de consumo, de cuáles son las partes del cerebro que se nos activan frente a un producto, pues no es esta la estrategia más factible. Esta sí la tenemos en la ciudad. Este es el famoso eye tracker. Nuestra universidad tiene este aparatico para hacer esto y se usa. Hay 2 tecnologías. Básicamente lo que hacen es generar mapas de calor. Estos mapas de calor se leen en números y esos números que convierten el píxel a número, pues permiten dar cuenta de cuáles son las zonas de mayor activación, de cómo uno percibe esas zonas. Entonces, cuando un observador ve esta imagen, la imagen de la derecha, no se concentra en muchas de las partes que ustedes ven ahí en toda la cara, sino en zonas particulares. Por ejemplo, observen lo que está pasando acá. Acá hay una pulsera, unos anillos, perdón, y acá hay un reloj. Eso no debería tener importancia, pero sí tiene importancia, y lo que ha hecho Montblanc, por ejemplo, lo que ha hecho las firmas de aderezos y esto es utilizar personas que reúnen ciertos niveles de simetría no escandalosamente simétricos, porque cuando uno ve una simetría muy perfecta, pues no, lo que hace es más bien retirarse un poco de la simetría. Entonces toman personas atractivas y las colocan en situaciones muy particulares. Aquí lo que está pasando es que se está favoreciendo que el sujeto recuerde estos dos componentes que tienen que ver con escenarios de consumo, pero vinculados a un elemento central, que es el agrado, la empatía, una emoción que se está generando aquí, filiativa. O sea, observen que se capturaron en esta imagen aspectos centrales sobre los objetos que se vinculan a la emoción. Entonces, hay una filiación, una situación emocional agradable, y la persona captura esta y la vincula a estas imágenes, y eso favorece la memoria de trabajo. Entonces, con el eye tracker se vienen haciendo varios trabajos. Hay tracker para estar en sala y hay otros que permiten colocarle más o menos este casco a la persona y colocarla en un centro comercial o colocarla para que vea avisos o publicidad. El asunto es bastante interesante. Hace más o menos 3 años hicimos un trabajo para una cadena de productos higiénicos que distribuye las toallas higiénicas, y pues no sé si ustedes saben, pero en Latinoamérica no se consume tanto el tampón. O sea, las mujeres no usan tanto tampón como se quisiera. En Europa, en Estados Unidos, se usa más el tampón, pero los latinos, los colombianos no, las colombianas no usan tanto el tampón, no se usa tanto el tampón, pero el tampón tiene un buen precio y hay unas cadenas enormes sobre el tampón. Entonces ellos nos llamaron en su momento para decir, nosotros necesitamos que se consuma más tampón. Entonces uno entra ahí en un asunto ético, claro, no puede hacer que se consuma el tampón. Bueno, pero hay un montón de beneficios y hay un montón de mitos sobre el uso del tampón. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es dar cuenta de dónde se está generando el break, la disonancia cognitiva que incomoda para el tampón. Entonces, claro, hay un montón de lecturas sociales y antropológicas que dicen las chicas, no, es que si se queda adentro se infecta, eso está muy grande y me duele, eso es muy profundo, ¿yo qué voy a hacer con eso tan grande? Hay un montón de cosas. Pero cuando uno empieza a observar, uno ve que hay un switch ahí particular, un switch social. Y lo que hacíamos
cuando se hizo la campaña, lo que les quiero decir es que el tampón se está consumiendo más. No ganamos lo que queríamos a los que nos contrataron, pero lo que se observó es que había una disonancia cognitiva con algunas personas en los comerciales. Hay muchos comerciales de tampón, pero algo no estaba pasando adecuadamente, entonces lo que hicimos fue colocar algo adicional y la gente empezó a ver el tampón mucho más natural. Seguramente no ha sido tan fácil romper el asunto, pero se incrementó la venta del tampón. ¿Y eso cómo se hizo? Pues bueno, se hizo con estas tecnologías. Cuando se colocaron los spots publicitarios antes de que salieran al mercado, estábamos tratando de darnos cuenta si se podían generar imágenes que generaran empatía, agrado al lado del patrón de consumo, entendiendo pues el uso responsable del consumo. Aquí uno tiene que ser muy ético, porque si no termina trabajando para la publicidad, trabajando para las empresas, pero vulnerando al consumidor, que eso también es muy delicado. Esta también es otra tecnología que tenemos en la Universidad de San Buenaventura. Tenemos los potenciales evocados relacionados a eventos. Esta es un poco más complicada para mirar los estímulos, pero esta nos da como con el eye tracker, nos da una visión bien interesante relacionada a los milisegundos de activación de una respuesta. Por ejemplo, respuestas emocionales, respuestas relacionadas con el asco, con la sorpresa. Es bien interesante. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que la desnudez, si yo tomo fotografías de personas desnudas y tomo fotografías de personas que están vestidas, nos hemos dado cuenta que el cerebro procesa en milisegundos distintos los dos escenarios y completa la imagen desnuda antes de 100 milisegundos, por ejemplo. Antes de 100 milisegundos completar una imagen y capturarla no es realmente tan fácil. El miedo, la sorpresa, son imágenes que llegan antes de los 300 milisegundos. Entonces, observar cuando uno activa, dispara una emoción vinculada a un objeto de consumo, eso es crítico. O sea que los niveles, la dinámica de evolucionar para generar patrones de consumo tiene que ver también con los milisegundos, por lo que les estaba explicando hace un momento, porque generan impacto en la memoria de trabajo y se favorece la recordación. Para que me recuerden un poco esto de la memoria de trabajo, voy saliendo ahorita del auditorio y una de las chicas atractivas, todas las que hay acá, llega y me dice: profesor, muy agradable su conferencia, 321-4324, y me dice el número, y yo salgo diciéndole a Sol, vete, es 321-46324, pero apenas Sol me diga, oíste, pero tuviste un inconveniente, y yo perdí el número, perdí la opción. La memoria de trabajo tiene una esponja muy corta, pero en escenarios de consumo uno lo que hace es favorecer lo que llaman la huella en la memoria de trabajo, entonces te queda resonando más en la corteza y hace que se recuerde mucho más fácil. Entonces esto también lo usamos. La tomografía no se usa generalmente para escenarios de consumo, a no ser que uno tenga mucho más dinero. Esto también se realiza, que es la electromiografía. En Medellín, no sé pues cómo estarán acá en Ibagué, yo sé que en Bogotá y en Medellín se ha venido avanzando en estrategias para mirar el face reader. Aquí aprovecho y les hago un doble clic, aprovechando, siendo reiterativo con lo que ayer hablaba con una de sus profesoras, y Sol me decía, los estudiantes no aprovechan las ventajas que tiene ir de un lado al otro. O sea, ustedes perfectamente podrían acceder a estos recursos porque tienen la posibilidad de ir a rotar, hacerse un semestre o dos en la universidad que usa este tipo de máquinas, si les interesa la neurociencia del consumo o si les interesa la psicofisiología. Esta es una estrategia para mirar emociones. Hay unos software que tenemos que es para leer emociones. Se pone la pantalla a la persona, se
conectan algunos alambritos para mirar las respuestas electromiográficas de los músculos. Recuerden que nosotros no podemos manipular a nuestro antojo el músculo orbicular, entonces el software es sensible a esto para dar cuenta si uno está fingiendo una emoción o es una emoción real. Este es este con la respuesta, con la tasa cardíaca, son los que generalmente se usan para mirar tasas de activación, y la mayoría de estos equipos, fuera del resonador y fuera del, bueno, aunque ya hay una versión muy barata, no son costosos. Uno se puede armar una tecnología para mirar emociones y psicofisiología básica con poco dinero en este momento. Bueno, la sensibilidad va y viene, pero miren lo que hace nuestro cerebro. Intente leer eso un momentico. Es ilógico, pero estoy seguro que usted es capaz de leerlo. Bueno, es la maravilla de nuestro cerebro, ¿no? O sea, letras con números colocadas al principio o al final hacen que uno enganche el contenido, digamos que uno haga una red semántica de algo que no tiene sentido. Esa misma situación es la que en términos de imagen le pasa al cerebro. Uno engancha imágenes con emociones y no escapa tan fácilmente de ellas. Esa es una situación muy particular. Yo le decía a una persona, mira, tú le caes mal a esa persona, yo creo que tú no le agradas a esa persona. Hagamos el siguiente ejercicio, como te ves todos los días con ella, todos los días, sonríele, apenas ella te mire, sonríele, hazle una cara de empatía, y a los 15 días me dices qué sucede. Finalmente el cerebro, por decirlo así, de la otra persona se incomodaba con la sonrisa, pero finalmente el cerebro no logra cerrar la sonrisa con el desagrado y empieza a neutralizar la emoción. O sea, somos prenda semántica de las relaciones interpersonales y de los demás. Y observen lo que está pasando acá. Acá hay un montón de estímulos. Y la entrada visual que tenemos no es una entrada en albedrío, o sea, nosotros no necesariamente podemos elegir hacia dónde estamos entrando en la imagen. Eso es lo que hace el consumo, mirar cuáles son los puntos de entrada en cada una de estas imágenes para manipular esa situación. O sea, no es gratis, por ejemplo, estas dos manos en esa toalla, no es gratis esta posición. La prenda de Dolce & Gabbana, que es ese blue jean, uno no se lo está viendo a ese muchacho pues medio doblado. Estas situaciones en las que se generan patrones de oferta, o esta situación en particular, estas posiciones, esto hace que nosotros generemos adherencia a la imagen cuando la imagen está vinculada a patrones emocionales o sexuales muy básicos. Miren, este es muy común, esta es Axe, pues es un desodorante, sin hablar mal si aquí hay algún representante de Axe, ni más faltaba, es un desodorante de bajo presupuesto, es del mercado, pero Axe ha tenido una entrada mundial impresionante a través de la publicidad de bajo presupuesto. Entonces lo que ofrece esta chica en uno de los comerciales es ver, más bien, venga, yo lo limpio, pero la entrada cuando mirábamos esta imagen con el aparato de Eye Tracker, observamos que hay dos puntos de entrada bien interesantes acá. Uno es algo que va directamente hacia esta zona y algo que baja directamente hacia esta zona. Entre estas dos zonas ya se viene acá, que es justamente estoy dispuesto a limpiar, y la persona generaba interés por la imagen más allá del que se quería. Adidas ha hecho lo mismo, ha tratado de utilizar patrones de consumo en imágenes tecnológicas que muestra la ventaja de montarse en este tipo pues de calzado, mostrar esto que no existe pero que teóricamente exhibe tecnología. Entonces,
claro, uno va empaquetando cognitivamente las imágenes. Aquí tenemos otra, por ejemplo. Sí, es Calvin Klein. ¿Y para quién va dirigida esta imagen? Para mí no, pues para los hombres no va dirigida esa imagen de Calvin Klein. Quizás uno dice, bueno, los pectorales que uno tiene son parecidos, el abdomen, la cara un poco. Pero observen algo muy particular. Cuando estábamos revisando muchas imágenes de pantaloncillos, observamos que esta imagen llamaba la atención. No sabíamos por qué. No sabemos por qué esta imagen. Bueno, claro, hay mucha simetría en el joven este. Mauricio Cuartas también se llama. Y en particular esta postura, cuando mirábamos las respuestas oculomotoras, observábamos que en particular la postura de las manos acá, esto, insinuaba algo sobre la prenda y hacía entre muchas prendas que esta fotografía y ese pantaloncillo fuera el que más le interesara a las chicas. Finalmente uno los compra para ellas. Así que hay que usar con cautela un poco la palabra subconsciente, porque finalmente es lo que mencionaba al principio, tenemos un problema en el albedrío para la compra y no hay completamente una posición razonable para elegir la compra. Ese es el lío que tenemos actualmente en las neurociencias, pero no solamente para el consumo. Helen Fisher ha tomado un grupo de hombres y un grupo de mujeres y los ha puesto a conversar y ha tomado mujeres en diferentes momentos del ciclo ovulatorio y se ha dado cuenta que los hombres prefieren a las chicas que están ovulando. Pero nosotros somos una especie que ha evolucionado con la ovulación encubierta, no exhibimos tan fácilmente la ovulación. Uno no sale a la calle y dice, aquella chica está ovulando, esta está ovulando allí también, esta está más sonrojada, no. Esa situación que la hizo por resonancia magnética y todo, se parece mucho a un estudio que se hizo hace más o menos 3 años en España, donde tomaron 20 hombres, les miraron la movilidad espermática a los hombres y unos tenían una movilidad espermática muy buena, pues una capacidad increíble de generar descendencia, y otros no tenían tan buena movilidad espermática, no tenían o buena movilidad o buena estructura de espermatozoide, y luego toman hombres relativamente promedio en atractividad y luego toman 30 mujeres y las ponen a elegir los hombres y luego revisan y se dan cuenta que las mujeres eligieron a los hombres con mayor movilidad espermática. Y dice, ¿dónde se ve el semen acá? Es muy difícil. De la misma manera como los hombres no podían explicar por qué algunas mujeres les resultaban más atractivas. Hay un mundo un poco complejo y escabroso para entender esas señales que no son claras desde lo que conocemos como feromonas. Feromonas lo vemos en insectos, pero no lo vemos tan fácil en humanos. Así que hay algo ahí que se escapa un poco. La última vez que se hablaba con Fisher decía, hemos hecho un montón, cientos de resonancias, pero todavía no sabemos por qué una mujer elige un hombre A o un hombre B, o un hombre elige la mujer A y la B, cuando las dos reúnen un montón de patrones suficientes. ¿Dónde está el clic de la elección? Lo mismo pasa con consumo. Uno dice, pues Coca-Cola y Pepsi. Yo no sé, no conozco exactamente y en profundidad el sabor. Yo creo que ninguno de nosotros es un catador de glucosa pues en gaseosa. Sin embargo, ahí hay una dinámica importante del consumo frente a la elección y es lo que se escapa un poco a lo que llamamos la decisión racional del asunto. Así que nosotros tenemos un 85% del proceso de decisión cuando uno compra cualquier bien y servicio es subconsciente, o sea, no está operando bajo la lógica. Lo hablábamos con los bolsos, con los zapatos, incluso con los carros. Yo le decía a un compañero de la universidad, ¿te vas a comprar un carro? Sí, me voy a comprar una camioneta. Yo, fantástico. Familiar, y me dice, sí, es grande, pero eres un hombre casado. No. ¿Tienes hijos? No. ¿Vives en un apartamento pequeño? Sí. ¿Y la camioneta tan grande? Porque me gusta. Pero ¿y por qué te gusta? Buen precio, no es cara.
Entonces, ¿por qué la camioneta? Comodidad, pues comodidad te da también un Renault 9. O sea, es un asunto muy particular relacionado que no necesariamente hay una condición razonable, pero sí en términos de competencia intersexual en la situación intersexual. Aquí hay un asunto que no quería dejar pasar de largo y es lo relacionado con lo que llaman la teoría de la mente, las teorías espejo. Lo que quiero indicar acá es que el escenario de compra, el escenario de consumo pasa por un escenario emocional. Nosotros cumplimos varios patrones en términos de escala emocional y es el siguiente: nosotros desarrollamos empatía. En los escenarios de consumo se busca paladiar entre la empatía cognitiva y la empatía afectiva, lo que yo creo que es conveniente y lo que me hace sentir necesario, pero también con la cooperación. Si yo voy a vender algo, estoy vendiendo unas camisas hasta feas, pero paro una chica y digo: si compras esta camisa, estás ayudándole a los niños que han perdido por el fenómeno del niño toda su casa. O sea, si a mí me queda la idea de que yo soy un buen sujeto, yo consumo más fácil. Esas son las trampas del marketing, ¿no? Las trampas del consumo. No hay nada más agradable que sentir que uno está pagando y está cooperando, porque nosotros somos cooperadores por naturaleza. Entonces, cuando los escenarios de consumo se apalancan de la cooperación, esto es increíble, y cadenas de mercado lo hacen muy fácil, porque cuando cuando lo hacen ver de que usted no va a cooperar, usted se siente incómodo. Y un ejemplo sencillo: que tú estás en la fila del éxito, por ejemplo, ojalá que no haya nadie del éxito aquí. Estás en la fila del éxito y ya vas a comprar, entonces ya compraste tu mercado y hay una fila de 5 personas ahí y alguien te dice: ¿quiere una gotica de alimentación? Y usted dice: no. Y mira a la gente y la gente lo está mirando a usted. Después de un mercado de 800.000 pesos, y la gente: ¿y una gotica? Entonces, la percepción de la no cooperancia es una percepción de castigo social. Nosotros nos castigamos socialmente con el asunto. Entonces, hay muchas maneras en las que enganchamos nuestras improntas evolutivas, que son la empatía, por supuesto, la cooperancia, la compasión, para generar situaciones particulares de consumo. Lo hacemos todo el tiempo y el marketing ha aprendido a hacerlo. Otro elemento supremamente importante en esto es la recompensa. No tiene sentido comprar algo o consumir algo si algo social no nos recompensa. Tener un excelente carro como el que quiere tener el profesor amigo mío, yo también lo quisiera tener, pues hay una recompensa social, no sé, acceso a alguna situación especial, tener un carro tan grande. La recompensa se mueve en un área de nuestro cerebro que llamamos el área ventral tegmental. Esa área produce dopamina y nosotros tenemos el influjo de la dopamina para recompensar y motivar y mantener acciones cíclicas de mantenimiento. Esa es la famosa recompensa. Entonces, nosotros necesitamos ser recompensados socialmente ante la compra y lo hacemos de muchas formas. Volvamos pues a una de las cadenas de mercado. Tú terminas y te dices: ¿me da su cédula para los puntos? Y uno dice: claro, 43, 20, no, ¿para cuántos puntos? No, 3 puntos. ¿Para qué te sirven 3 puntos? Para nada. Pero finalmente se te va al cerebro la idea de que estás ganando puntos. Yo lo hacía hace muchos años, cuando tuve un tiempo en que trabajé con niños muy pequeños. Entonces los niños no me estaban dando resultado en una tarea y les dije: vamos a ganar puntos. Vamos a ver quién es capaz de ganar más puntos. Y entonces los chicos tuvieron una curva increíble. El punto no era nada, pero era más puntos. Cuando quité los puntos, el aprendizaje se vino ahí abajo. Entonces recordé: bueno, esto es economía de fichas, una técnica sencilla de condicionamiento.
Nosotros funcionamos así bajo la recompensa, necesitamos ser recompensados y lo que hacen las cadenas de mercado es recompensarnos. Así que los psicólogos cuando vamos ganando conciencia sobre la dinámica de consumo, observamos sobre qué queremos ser recompensados, pero no es tan fácil escapar porque tenemos un llamado evolutivo a eso, tenemos un llamado evolutivo a cooperar, un llamado evolutivo a ser empáticos, a afiliarnos, a leer las emociones del otro y por supuesto a cooperar. Entonces en esos componentes, cuando los escenarios de compra se colocan en esas sujeciones sociales, el asunto se nos vuelve mucho más complicado. Vamos a observar entonces que finalmente uno para activar zonas de la corteza tiene que tener entrada sensorial y eso también lo han hecho las dinámicas de marketing. Entonces uno, que es el que hemos observado hasta ahora, tiene que ver mucho con lo que la persona ve. Entonces están las vallas, están las ventanas de los almacenes, pero también la música que escucha. Tú entras a algunos almacenes y hay una música que te agrada más que otra, ¿no? Si tú entras a un almacén de tu marca y estás escuchando baladas tristes, te aburre, eso impacta, relaciona el escenario de marketing. El kinestésico tiene que ver con todo lo que tú ves a tu alrededor y hay uno que se ha venido usando mucho, porque tuvimos la oportunidad de trabajar un poco, y es que hay marcas que tienen olores, ¿no? Entonces uno coloca 5 personas con los ojos cerrados para oler un gin. ¿Un gin a qué huele? Un gin. Es un gin. ¿Cuál es el gin que más le gustó? El tercero. ¿A qué te huele? No sé, me huele, el mío me gusta. Y es el gin de X marca. Ah, es el que yo consumo. Y uno dice, un gin no huele a nada. Bueno, el odotipo es tratar de capturar la adherencia empática o afectiva a la marca utilizando unas memorias sensoriales que llegan muy rápido, que es a través de este sistema representacional. Pero vean lo que va a pasar acá, vamos a movernos un poco hacia esto. Pongamos un poco de cuidado en el video. ¿Cuántos Audi se vendieron en ese momento? Lo que acaban de hacer es justamente colocarle un impacto emocional a la marca. Si usted ve y repasa nuevamente el video, observará que hay hasta un ojo llorando ahí. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando estábamos haciendo un experimento con este video, observamos que una de las personas casi llora por el video. O sea, cuando te impactas mucho la emoción sobre un producto, estás enganchando la memoria, la recordación, lo que llaman el premium sobre ese producto. Marcas como esta lo han hecho. Vamos a mirar por ejemplo. Es impresionante esto, ¿no es cierto? No quisiéramos comprar ese audio.
sabemos realmente. Yo recuerdo, hace un tiempo me quería dar un pequeño gusto comprándome una billetera. Entonces fui a un centro comercial en la ciudad, a Montblanc, pero iba a comprar una billetera de bajo presupuesto, pero Montblanc. Entonces una billetera ahí, delgadita, la más barata. Señor, vale $380. Yo, ¿puedo pagar en pesos? Sí, claro. Pagué en pesos y cuando ya salía del almacén, salió la chica curvosa, pulposa ella, detrás de mí. Señor, ¿puede regresar un momento? Yo, sí, cuénteme. Quiero contarle una cosa, usted no acaba de comprar una billetera. Yo, ¿y entonces qué es esto? No, usted acaba de comprar una emoción. Con los días se dará cuenta. Yo dije, una emoción. Bueno, la billetera tenía el logo de Montblanc en la esquina, ¿no? Yo le paré bolas y esta es una vendedora. Maldita. Y entonces, que me hizo pagar $380 ahí, seducido por 4 billeteras. Cuando fui a un supermercado a pagar un jugo de naranja, lo que me quedó sobrando de la billetera. Y cuando saqué la billetera, pues inevitablemente se veía el logo de Montblanc. Y entonces aquí al lado de la derecha había una jovencita y me miró la billetera y yo la miré a ella y me dijo, qué bonita billetera. Le dije yo, es Montblanc. Eso aparentemente simpático es lo que pasa todo el tiempo en la situación de consumo. Lo interesante de esta situación que yo les quería mostrar es esto. Miremos esto. Voy a volver a mostrarlo. Este es un comercial de Axe, el que viene. Miremos qué es lo que les sucede a ustedes. Es difícil escapar a Axe. Yo también compré el desodorante. No funciona tan bien, pero algo ayuda, ¿no? Entonces lo que queríamos es indicar que justamente los escenarios de consumo se mueven bajo estos elementos que estoy colocando acá, La persuasión, darle a la marca un valor emocional implica involucrar al sujeto en dos elementos críticos de la persuasión, la heurística y la sistemática. La sistemática es mostrarle un canal sencillo de consumo, colocarle el paso a paso de por qué es conveniente, por qué le conviene, por qué es adecuado, porque es como la lógica. Es como cuando hay marcas que se instalan y uno le dicen, ve, necesito una marca para lavar la ropa. Y uno ya, son marcas que se instalan en el imaginario social. Entonces la persuasión no hay que hacer tanto paso a paso porque ya está amarrada. Ahí estoy hablando de procesos más heurísticos. La sistemática es cuando yo tengo que mostrarle a la persona que debe consumir el producto B porque el A no es suficiente o porque el A2 no es suficiente sino el B. Entonces la estrategia de convencimiento es más sistemática. La heurística es la que se amarra a través de patrones emocionales de marca. Lo hacen las grandes firmas, pero también los psicólogos lo hacen. En estas firmas hay muchos psicólogos. La persuasión es un escenario fantástico para los niveles de consumo porque genera sujeciones emocionales ante atavismos, ante situaciones matrices que nosotros tenemos en el comportamiento que ya las he ido explicando. Pero les he dejado una pregunta desde el principio. Yo mostré qué es lo que nosotros los hombres tenemos que hacer para tener éxito con una chica, ¿no?
la belleza, que esos algunos la tenemos, otros el dinero, el poder, el sentido del humor, cada vez gusta más, y el imprescindible. Pero ¿y qué necesita una mujer? Recuerden que estamos en un escenario de consumo, nosotros consumimos consumimos para la herencia social. Una de esas cosas es belleza. Pero ¿qué creen ustedes, a ver, los hombres que hay acá, qué creen que necesita una mujer para generar vínculo, para generar disposición emocional, a generar dinámicas de consumo? Porque una mujer también lo hace consumir a uno. Es la estrategia de la eficacia social. A mí en estos días iba para un evento y estaba estrenando un traje, pero el evento no era la gran cosa. Entonces una profesora me dijo: profesor, ¿usted por qué está tan elegante? Yo le dije: eficacia social. Estoy mejorando mi eficacia social. Llamo más la atención así. Pues bueno, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué hacen las mujeres para generar eficacia social casi que básica, inmediata? El hombre tiene que hacer, la tenemos difícil, y porque la mujer cada vez tiene mejores filtros lingüísticos, entonces ya no nos cree tan fácil. Antes nos creía más fácil, pero la mujer ha ido ganando cada vez más y más y más filtros. Yo les digo a mis estudiantes, cuando están conociendo a un chico, le digo: póngalo a hablar. Con una buena conversación de 15 minutos ya sabes qué esperas ahí. Si vale la pena vincularte, llamarlo, darle la oportunidad de salir con él al cine. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué haces? No, todo bien. ¿Qué estudias? Ingeniería. ¿Qué? ¿Ya has ido a ver las películas, los Oscar? Sí. ¿Qué quieres ver? No, lo que sea. ¿Pero qué te gusta? ¿El drama, la ficción? Todo bien. Si necesitas reggaetón, dale pues. Yo creo que por ahí no va el asunto, ¿no? Las personas se conocen el lenguaje, las mujeres ya han ganado mucho más filtro del lenguaje, pero entonces si nadie me va a responder, yo voy a dejar eso ahí yo no les voy a dar eso, porque ahí pierdo estrategia también. No les voy a decir qué es lo que los hombres buscan de las mujeres. Es mucho más sencillo, afortunadamente para ellas, malo para nosotros. Pero bueno, así nos movemos. Entonces, antes de ir cerrando la charla, yo quiero colocar 3 componentes que son importantes, bueno, 4. El primero es que las dinámicas de consumo humano tienen un correlato cortical. Ese correlato cortical básicamente vincula una red de escenario neurobiológico bien interesante. Y lo voy a colocar paso a paso. No creo que esté el cerebro en esta presentación como yo quería, pero voy a intentar, ya que algunos de ustedes han avanzado un poco en el sistema nervioso. Entra un estímulo por los ojos. La entrada más sencilla, nosotros gastamos mucha energía visual. La atención, nosotros somos una especie, mire que esto es bien bonito en el consumo, nosotros hemos sacrificado la atención por otras situaciones, por otras ventajas evolutivas. La atención de un guepardo es extraordinaria. Un guepardo va a la casa de una cebra o de un alce y usted puede ver el guepardo concentrado minutos, varios segundos, eligiendo su estrategia. Y es altamente eficiente porque la velocidad es escandalosa, pero él tiene un sacrificio por esto. Cuando alcanza la presa, no puede comer. No se la puede comer. Acabo de gastar su tasa metabólica, su gasto calórico fue tan alto que no puede comerse ese alce que acaba de amarrar con su boca. Entonces tiene que parar y esperar que su tasa metabólica regule. Es el precio que le tocó al guepardo. Así que si tiene la mala fortuna de cazar y llegan 3 o 4 hienas, el guepardo va a tener que ir, no va a poder comer porque no es capaz de enfrentarse. Nosotros tuvimos una evolución atencional que no va muy bien, no va muy fácil. De 10 palabras, niño, perro, rosa, luna, piso, mesa, casa, cama, gato, lápiz, el span atencional
nuestro promedio es 6, 7, se queda más o menos ahí. Las otras quedan en la memoria de trabajo y yo les empiezo a dar la clave, niño, perro, rosa, me las dicen todas. Pero lo interesante de esto es que está en función de privilegiar otra condición en el cerebro, que es jerarquizar, solucionar un problema atencional cuando nosotros somos hiperestimulados. Imagínense que uno saliera aquí a la Universidad de Ibagué y cada carro fuera, cada situación que ve cada uno de ustedes me capturara la atención, mi cerebro se colapsaría. Entonces nosotros tenemos un switch atencional extraordinario. Entonces vamos con el switch. Entonces llegó esa imagen de esa chica pulposa y curvosa que me gusta cuando llegué a la fiesta. Entonces llego a la fiesta, veo a la chica y esa chica me mira, ojo, y apenas me mira me hace así. Acabo de centrar un estímulo y ese estímulo entra rápidamente por mi corteza frontal. Y en la corteza frontal hago varias cosas. Una de ellas es que disparo la intencionalidad del reconocimiento social. Eso es muy frontal. Sin embargo, a la vez tengo que disparar un control inhibitorio. Porque hey, yo no voy a decirle, ¿qué pues? Vení, no, voy a regularlo. Entonces, y esa regulación va estableciendo una vía entre la corteza frontal y va hacia una zona que es el núcleo accumbens, que me dice, ¿conozco a esa niña o no? ¿Será que así le hace a todos? ¿Valdrá la pena? Estoy como motivado, estoy muy solo. Y sigue camino hacia el área ventral tegmental, el núcleo, el circuito del placer del cerebro. El circuito del placer me llena de dopamina y me dice, lancémonos, ¿qué puedo perder? Entonces, claro, me dispongo y voy donde la chica. Y tratando de no temblar, pero con mucha dopamina en mi cerebro, le digo, ¿cómo te llamas, bebé? Y esta chica me dice, Julieta es mi nombre. Bailamos. No sé bailar. Inmediatamente apenas me dice no sé bailar, uy, me lo está poniendo más difícil porque no la voy a poder tocar. Contacto y así, más tropical. Entonces me empieza a poner, me empieza a colocar en la toma de la decisión. ¿Y qué hablo con ella? Entonces, en ese que hablo con ella se conectan otras estructuras. Y esa conexión de otras estructuras que no están necesariamente un Broca y Wernicke, yo no necesito comprender y articular lenguaje, necesito colocar un lenguaje para disponerme a la persuasión y a la seducción, y eso sí es mucho más frontal. Digo, me tocó hablar ¿a qué? Me tocó hablar irregular y tratar de convencer. Y en lo que sucede de ahí en adelante, que es una conversación, estoy generando una dinámica dopaminérgica que va por el área ventral tegmental, una dinámica que va mucho más inferior al tallo cerebral, que es el RAFE, disparo serotonina, estoy interesado en esta chica, me gusta. Y todo el tiempo estoy haciendo switches de procesamiento sensorial que me permiten a mí planificar la acción, controlar la emoción, autorregular y automonitorear mi conducta, que lo hago con el lóbulo frontal. Esa condición que nos pasa en algo tan cotidiano como es conocer a alguien que nos llama la atención, es lo mismo que nos pasa con un objeto que queremos consumir. Y va el ejemplo, entonces yo voy a un centro comercial o a un sitio y veo un calzado que me gusta. Les quiero decir que esto de los calzados en las mujeres me lo han preguntado muchas veces. No lo voy a responder hoy tampoco. ¿Por qué las mujeres compran tanto calzado y tantos bolsos? Y cuando tú llegas a eso, hay, por supuesto, una emoción y se libera la dopamina. Y entre la motivación y la dopamina llega la toma, y la toma de la decisión es la que puede ser permeada por el escenario de mercado. Y es donde el psicólogo tiene un papel relevante a cumplir para regular la compra en función del consumidor, o para potenciar el consumo en función de la salud del consumidor, porque los bienes,
las estrategias relacionadas al uso de vida saludable, a los estilos de vida saludable también tienen patrones de consumo que se pueden potenciar y el psicólogo lo puede hacer. Así como está la valla para hacer fitness y consumirse un suplemento vitamínico, también hay escenarios que favorecen los estilos de vida saludable en los que desafortunadamente los psicólogos todavía no hemos trabajado mucho, que se están trabajando en otros lugares, pero que no necesariamente tienen que estar atados a comprarse un multivitamínico, sino a que las personas hagan lo que llamamos como el copycat. Nosotros somos buenos imitadores de conducta y los procesos de imitación de conducta o copy son procesos que se pueden promover a través de la persuasión de consumo porque van directamente ubicados hacia el área de la recompensa o hacia el área de la toma de la decisión. Pues bueno, creo que esto es como una abrebocas, pero por ahí iba el asunto de la charla. Yo creo que hasta ahí está muy bien. Muchas gracias. Si hay preguntas, ya procedemos como les parezca. Mientras los estudiantes van haciendo la recolecta de las preguntas e inquietudes, me permito hacer una aclaración. La ponencia de la doctora Marjorie Selena Zapata sobre el tema trastornos de inicio de la infancia y adolescencia fue aplazada por motivos personales de la ponente. El comité organizador dispuso adelantar la cátedra de fecha 30 de abril con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Cuartas. Bien, invito por adelantado a la charla del próximo sábado por ponencia que tiene título Procesamiento neurocognitivo en los trastornos comportamentales desde la Universidad Surcolombiana en Neiva. En la Universidad de Ibagué se realizará la transmisión en el aula 24 y en la Universidad de San Buenaventura se realizará la presentación en el auditorio de la universidad. Invito a los estudiantes que están recogiendo las preguntas, por favor, a hacerlas llegar
respuestas, invito a la doctora Sol Narváez Castro para que nos haga la lectura del programa. La doctora Sol es la directora del programa de psicología de la Universidad de San Buenaventura Medellín, Extensión Ibagué. Muchas gracias. Ok. La primera pregunta. ¿Qué sucede en el cerebro de una persona que no cae en la presión del consumo? Que no cae en la presión del consumo. Pues bueno, no. Generalmente nosotros somos seres de consumo. En los niveles de cooperación y empatía social, lo que hace es que los seres humanos consumamos de diferente manera, quizás no en el esnovismo de la marca, pero todo el tiempo nosotros consumimos. Es una manera de trueque evolutivo que hemos desarrollado. Así que no podríamos decir que hay una persona que no consume. Digamos que consume una escala distinta, consume otro tipo de procesos, consume otro tipo de dinámicas de contexto o en el contexto social, pero estar al margen del consumo solamente implicaría estar al margen del constructo social, del contexto social. Los contextos sociales, como el nicho del lenguaje que lo mencionaba ahorita, son contextos en los que todo el tiempo entramos en estrategias de intercambio y consumo. Ok. Segunda pregunta. ¿Cómo las neurociencias utilizan las diferencias de género para crear estrategias de mercadeo? Esa es una pregunta extraordinaria y muy pertinente. Claro, los seres humanos, hombres y mujeres, consumimos de una manera distinta. Y al respecto de esto, recuerden lo siguiente, y aquí es pertinente hacer esta claridad porque en las aproximaciones feministas que tenemos en nuestra sociedad, eso no cabe muy bien para las neurociencias. Los hombres y las mujeres somos definitivamente distintos. No significa que eso implique que tengamos problemas en la equidad. El problema de equidad que tenemos es un problema político y social, pero los cerebros de las mujeres son distintos a los cerebros de los hombres. Un ejemplo muy sencillo es que la mujer tiene más capacidad de hacer atención dividida, por ejemplo, tiene más capacidad para procesar el lenguaje y es muy buena en la habilidad en el lenguaje incluso matemático. Los hombres son mucho mejores en habilidades construccionales y espaciales, pero fuera de eso tenemos diferencias en la sustancia blanca, en la sustancia gris, en algunas áreas del globo pálido, del hipotálamo. Recuerden que las mujeres son más simétricas hemisféricamente y los hombres son más asimétricos. En tal sentido, los hombres y las mujeres vemos el objeto de una forma distinta y esa situación ha hecho que haya marketing o haya consumo para mujeres y haya consumo para hombres. Y eso obedece a que nosotros procesamos las imágenes y hacemos procesamiento sensorial privilegiando por un lado a veces abstracciones y por otro lado aspectos lingüísticos, diferencias entre hombre y mujer. Tenemos una pregunta que enviaron al correo. ¿Qué estrategia se puede emplear para disminuir el consumo de artículos de poca funcionalidad en las mujeres? También es complicado resolver esa pregunta. Las preguntas están amarradas, por supuesto, a contexto. Uno aprende a producir por imitación, uno aprende a consumir por imitación. Entonces, claro, nosotros estamos permeados por un montón de objetos y situaciones que nos llevan a la intención de consumo, pero si fuéramos a dar una clave cognitiva, yo creo que la clave cognitiva sería primero contar, o sea, respirar, y segundo, retirar visualmente el objeto. Un momento, eso funciona mucho porque, ojo, aquí está la clave, mientras tú demoras la compra, mientras tú demoras el contacto con el objeto de consumo que deseas, la memoria de trabajo funciona en tu beneficio, entonces baja la motivación sobre el objeto. Esa es una manera interesante, confrontar la compra, y la mejor manera de hacerlo es ya sabiendo que la memoria de trabajo tiene tiempos. Entonces, cuando uno demora la compra,
ese es el momento en el que se privilegia la toma de la decisión en función de lo que llamamos la flexibilidad cognitiva. Es también una tarea muy frontal. Recuerda que la tarea dopaminérgica, la tarea de recompensa es más subcortical y esa se dispara, pero si tú demoras la seducción actúa en tu favor y empiezas a controlar el consumo. Ok. ¿Cuáles son los avances significativos en el campo de la neurociencia del consumidor en Colombia? ¿Cuáles son las principales líneas y grupos de investigación? Bueno, ahí hay que indicar lo siguiente. Nosotros tenemos algunas disciplinas, algunos cursos de psicología del consumidor. Pero la psicología del consumidor no significa neurociencia del consumidor, ¿no? Ese es un asunto distinto. La psicología del consumidor establece dinámicas relacionadas a marketing y cómo la psicología impacta ese marketing, pero la neurociencia del consumo o del consumidor incorpora utilizar estrategias psicofisiológicas que pueden explicar escenarios de consumo variado. En tal sentido, la San Buenaventura Medellín ha avanzado con algunos equipos que pueden exhibir ese tipo de aproximaciones en términos de consumo. Y en Medellín, como en Bogotá, hay más o menos una que otra empresa privada que ha venido utilizando herramientas psicofisiológicas para dar cuenta de cómo se generan los procesos de elección de compra, por ejemplo, y saber cómo estas personas, cómo se mueven los mercados. En lo que sí no hemos avanzado nada en la psicología y que es un reto para los psicólogos de ahora es cómo nosotros desde la neurociencia del consumo promovemos hábitos y estilos de vida saludable que se pueden hacer perfectamente para personas que tienen adicciones, por ejemplo, o que tienen estilos de vida inadecuados relacionados al consumo de sustancias, otra vez, pero también a la vida sedentaria o a las pocas actividades rutinarias que generan mejor ergonomía cognitiva, por decirlo así. ¿En qué se basa la publicidad dirigida a niños? ¿En qué se basa qué? ¿En qué se basa la publicidad dirigida a niños? Bueno, los niños establecen redes de compensación y motivación mucho más rápidas, pero también de poca duración. Con los chicos lo que se hace es generar sobreestimulación sensorial bajo objetos de consumo. Entonces, cuando el chico siente que un objeto va a generar sobrecarga estimular, se dispone hacia el consumo. Y una de las estrategias más grandes que se ha hecho con los chicos es, pues uno es los videojuegos, por supuesto, y otro es el consumo de figuras de juguetes, pero lo que hacen con el juguete es variar mucho el juguete. Entonces el niño siente la necesidad de generar recompensa por estímulo, pero si la pregunta va dirigida a qué se hace en Colombia para generar consumo infantil, no, realmente el consumo se hace a través de figuras primarias, padres, madres, grupo de pares, pero hacia los niños afortunadamente no mucho, porque nosotros controlamos, somos una sociedad que controla pues las decisiones en los niños generalmente. Ok, otra pregunta del correo. ¿De qué manera se fortalece la huella en la memoria de trabajo? ¿Qué mecanismo se activa y por cuánto tiempo se mantiene? Esta es una pregunta que nos hace Leonardo Vázquez de la Universidad Nacional. Vuélvemela a leer, por favor. Está larguita la... ¿De qué manera se favorece la huella en la memoria de trabajo? ¿Y qué mecanismo se activa y por cuánto tiempo se mantiene? Es bastante compleja la pregunta. Ahí generalmente se usan priming, se usa el priming sensorial o procesos de enmascaramiento para favorecer la entrada en la memoria de trabajo. Esto significa, uno puede hacer priming o enmascaramiento de una señal de interés, un objeto o una imagen a través de imágenes previas que pasen muy corto por el cerebro. Incluso hay máscaras que pueden usar hasta 14 y 33 milisegundos. Yo puedo sugerir o promover que una persona lea una imagen de una manera placentera o displacentera si coloque una máscara previa, incluso entre 14 a 33 milisegundos. Nosotros
somos muy hábiles nuestro cerebro es muy hábil en hacer este tipo de cosas. Ahora, el que se impacte la memoria de trabajo sí es definitivamente algo que se puede hacer con el priming, con el enmascaramiento. Se puede incluso impactar la memoria implícita, pero requiere una serie de entrenamientos. Es decir, si yo paso una imagen entre 14 milisegundos, si la paso a 33 milisegundos, si la paso a 70 milisegundos, bueno, hubo diferentes momentos de recordación, por decirlo así, pero para lograr que la memoria de trabajo consolide lo que me interesa, tendría que pasar el ciclo de representación sensorial entre 3 y 4 veces. Ok. ¿Cuál es la relación directa entre el marketing y el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol? Pues bueno, claro, nosotros cuando miramos el marketing y la psicología del consumidor vemos que se promueven usos y estilos de vida saludable, pero también todo lo contrario. Recuerden que aquí hay una manera muy particular que tenemos, creo que en el país, al menos en Antioquia la tenemos, y es que consumir licor ayuda pues a los hospitales públicos, por ejemplo. Eso es una cosa bien particular ahí de darle a lo que mencionaba hace un momento en la charla, la idea de cooperancia. Somos seres cooperantes y nos gusta cooperar. Pero indudablemente, claro, el marketing puede generar escenarios que vulneran a la sociedad, a consumos indebidos e inadecuados, bajo la presentación de modelos que no aplican para nada a un consumo saludable. El uso, por ejemplo, del cuerpo femenino para escenarios de consumo que no tienen mucha presentación, se hace con frecuencia. Desafortunadamente, y para esa pregunta, en la televisión colombiana nosotros no tenemos buenos niveles de regulación de ese tipo de situaciones y somos impactados por un montón, entre comillas, y me disculpan la palabra, de basura digital y de basura visual, que lo único que hacen es generar confusión sobre lo que realmente se debe y se desea elegir. Estamos presos no a lo que queremos saber, sino a lo que nos ponen a escuchar. Una pregunta de la surcolombiana de Neiva. Como todos tendemos al consumismo, ¿qué provoca que unas personas sean más consumistas que otras? Bueno, esa es la pregunta del millón. Realmente hay personalidades, hay estructura de personalidad que hace a unos sujetos más vulnerables a generar consumos reiterativos. Hay un asunto en la personalidad que genera vulnerabilidad de consumo, eso sí es claro. No obstante, también hay un influjo muy fuerte del ambiente y del contexto para generar dinámicas de consumo en poblaciones o grupos, más o menos. Hay un montón de repertorios sociales que son los que vulneran a personas a ser más consumistas o menos consumistas de productos que realmente no son necesarios. Una pregunta de la Universidad de Nariño. ¿Qué precauciones se debe tener para que la psicología no se vuelva un método hacia el consumismo? Ese es un elemento central en esto, con lo que hemos peleado un poco cuando les estuve mencionando la campaña que hicimos con el tampón. Pues se podía caer muy fácil en generar dinámicas de consumo frecuentes sobre el tampón que no fueran en beneficio de la elección. Es un asunto muy delicado. Finalmente, el dinero es un imán importante en estos escenarios de consumo y tiene que ser con tener muy en cuenta el código deontológico pues, del psicólogo, porque el psicólogo, y ustedes sabrán que hay claves para generar persuasión, hay formas al margen de la neurociencia y la psicofisiología para generar improntas para la memoria de trabajo que generan comportamientos repetitivos. Nosotros somos una especie que hace intrusiones con facilidad. Voy a hacer en estos momentos una intrusión para que se den cuenta de lo que puede hacer un psicólogo en un escenario de consumo antes de hacer escalas psicofisiológicas. Listo, les voy a generar una intrusión. Recuerden que una intrusión es ese pensamiento que entra a nuestra mente y que no sale tan fácil de ahí. Ok, seguro nadie tiene un trastorno obsesivo compulsivo, entonces lo podría hacer sin problema. Todos han visto un oso blanco.
Bueno, a partir de este momento deje de pensar en el oso blanco. Se da cuenta que el oso vuelve y vuelve y vuelve. Entonces, claro, esa situación es la que se puede promover en un escenario de consumo y que requiere mucha responsabilidad ética de las personas que trabajan en dinámicas de consumo. Una pregunta de la Universidad del Rosario. ¿Cómo actúa nuestro cerebro ante la extorsión por la compra de artículos poco funcionales? ¿Cómo actúa nuestro cerebro? Ante la extorsión, entre comillas, por la compra de artículos poco funcionales. No me queda muy clara pues la palabra de extorsión, pero lo que significa es que cuando una persona compra productos que pueden no ser convenientes o que pueden ser incluso repetidos, lo que está generando es en su cerebro una recompensa, generando una dinámica de recompensa dopaminérgica en el núcleo, en la zona subcortical del cerebro. Y esto se vuelve también adicto, ¿no? Esto es una manera también adictiva de generar dinámicas bizarras e inadecuadas del consumo. No, protegerse frente al consumo implica autorregular, pero la autorregulación, como lo mencionaba hace un momento, es darle tiempo al cerebro, ahí sí, pasar de los milisegundos a los segundos para demorar la compra. Si usted logra hacer eso, se dará cuenta que gana más contingencia para protegerse frente al consumo. Ok. ¿Cree usted que se podrían implementar otros mecanismos de marketing que no usaran el cuerpo de la mujer para promocionar, que fueran igual de llamativos, y por qué no se implementan? Claro, pues a pesar de que hombres y mujeres tenemos una estructura cerebral distinta, eso nos hace muy ventajosos. Pues vivimos en un mundo sexista, en un mundo machista, y por eso la mujer inunda los escenarios de mercado, por ese montón de escalas que mencionaba al principio que requiere un hombre para generar valor agregado en las mujeres. No obstante, algunas firmas han tratado de hacerlo con otras situaciones, o con carros, o con tecnología, o con paisaje, también con animales, para soltarse un poco de la curva femenina. Pues claro que se puede hacer, claro que se pueden hacer estilos de vida saludable en función del beneficio propio del cuerpo, sin tener que desnudar uno de los dos cuerpos, pero en Colombia en particular, con estos medios digitales que tenemos que no controlan mucho esa situación, esto pasa de largo. A nosotros nos venden una lecherita con un cuerpo, o nos la pueden vender también con un montón de palabras vacías que no dicen realmente nada y generan solamente una sonrisa. Así que es un asunto también de ir educando a la gente. Bueno, nos llegó la pregunta del millón. ¿Cuáles son las estrategias que debe utilizar una mujer para ser competitiva en el mercado? No, la mujer requiere, pues que la mujer es demasiado competitiva. Es decir, la mujer no tiene que competir, por ejemplo, con el hombre. Esto es un asunto de equidad. La neurobiología de la mujer tiene una dotación de alto nivel de competencia en mercado. Es un asunto más social y de equidad, porque realmente yo no puedo responder esa pregunta como si la mujer no tuviese la competencia. La mujer realmente la tiene. La mujer puede gobernar escenarios de consumo de lo que realmente quiera. O sea que no aplica mucho el asunto. Pienso que lo que ha pasado en términos de diferencia hombre y mujer en las dinámicas de mercado tiene que ver con aspectos sexistas y machistas de las sociedades, porque indudablemente la mujer puede generar escenarios de competencia al margen de un nivel de colocarse en términos de competir con género, pues no tiene mucha lógica por ahí. Ok, una pregunta por la misma línea. ¿Qué tanto difiere el cortejo de la mujer que del hombre? Muchísimo. Afortunadamente muchas mujeres no lo saben, pero una mujer puede hacer que uno consuma lo que quiera. ¡Qué miedo!
justamente por la escala que tenemos en nuestro acervo, en nuestro arraigo evolutivo. Nosotros somos personas que competimos en la búsqueda del placer, donde la mujer genera un escenario placentero y adaptativo en los hombres. Entonces, yo le decía a mis estudiantes una vez, o sea, estaba haciendo la fila para un café y había una chica que no me agradaba nada, no me gustaba nada. Estaba ahí adelante y la chica me hizo un gesto, hola, yo, hola. Hasta luego, profesor. Que la haya bien, chao. Y no me gustaba la chica, pero cuando se iba la muchacha, yo me daba cuenta, ¿yo por qué estoy pensando en esta chica si ni me gusta? O sea, hay muchas estrategias, incluso un montón de claves verbales y no verbales que lo sugieren a uno a escenarios de vínculo, incluso vínculo en términos de amistad, pero también en vínculo en términos de objetos. Es tal la fuerza de la imagen femenina y lo que dice lo femenino, que puede incluso, que es lo que realmente modela las dinámicas de mercado en el mundo. Okay. ¿Qué sucede a nivel cerebral que hace que la persona presente una atención mayor frente al contenido sexual? Repetime la pregunta. ¿Qué sucede a nivel cerebral que hace que una persona presente a una atención mayor frente al contenido sexual? Bueno, vamos a entender atención mayor a más bien motivación. Nosotros no tenemos más atención o menos atención. Si tenemos menos, tenemos un déficit de atención, y tenemos más, tenemos lo que llaman hiperprosexia, que también es una patología de la atención. Nosotros nos motivamos hacia determinadas plantillas de consumo. Una puede ser el consumo de pornografía o de sexualidad, por muchas otras cosas relacionadas a mi personalidad o a mi desarrollo sexual, y en esa misma medida se generan patrones de motivación, pero no es que haya un cambio en la atención, son intereses y motivaciones que están derivados de aspectos clínicos o de la personalidad o del desarrollo de la persona. Okay. ¿Cuál es el sentido social que se le ha dado a la psicología del consumidor para ayudar a la población en general, sabiendo que el tema viene del contexto comercial? Esta es una pregunta de la Universidad Nacional. Eso es un reto que tenemos en la psicología del consumidor y en la neurociencia del consumo. No hemos avanzado en Colombia, al menos en mi humilde conocimiento al respecto, no hemos avanzado para generar una neurociencia del consumo, un montón de claves psicofisiológicas que expliquen la ventaja de hacer un consumo saludable en términos de objetos, en términos de escenarios y contextos que favorezcan al consumidor, que favorezcan al ser humano cotidiano al margen de la psicología. Eso es un reto que tenemos en los países latinoamericanos en general. Tenemos la última pregunta. ¿Cómo funciona el sonido y el color en el marketing? Muchísimo. Se hace mucho para generar adherencia de marca. Recuerden que nosotros empaquetamos la decisión de compra utilizando sistema sensorial, entonces nos lo ponen mucho más fácil. Lo voy a colocar en un escenario de aprendizaje. Por ejemplo, si tú estás estudiando para el examen, tienes varias maneras: o lo escuchas, o lo ves, o lo lees, o lo escribes. Son diferentes formas que tenemos para generar un nivel de aprendizaje, pero se ha encontrado que cuando uno incorpora a una modalidad, más de una modalidad, pasa rápidamente de la memoria de trabajo a la memoria a corto plazo, y eso hace que las huellas de memoria sean relativamente más estables, tengan mayor parsimonia, y en tal sentido se mantenga un escenario particular de compra. Lo hacen en los almacenes generando prototipos de música para sus almacenes. Hay almacenes que solamente tienen determinado tipo de música y eso les empodera la marca, el reconocimiento de la marca. Es una manera muy sencilla que hacen. Uno a veces escucha la música y sabe de qué se trata, o lee algo y sabe
que eso que se huele es generalmente relacionado con algo. Es como cuando tú sales con alguien y le dices Cartier. Cartier no es nada, Cartier es claro, es un nombre, pero es la esencia la que empaqueta el contenido semántico de una marca a través de un olor. Y eso se hace no solamente en los perfumes, sino que se hace con la ropa, se hace en los electrodomésticos y finalmente en los almacenes se ve todo el tiempo. Eso es. Carlitos. Gracias, doctor. Queremos agradecer de manera muy especial al doctor Mauricio Cuartas por habernos participado de sus conocimientos en la mañana de hoy. Asimismo, queremos agradecer la asistencia de todos y asimismo los estamos invitando a la ponencia del próximo sábado, Procesamiento Neurocognitivo en los Trastornos Comportamentales desde la Universidad Surcolombiana de Neiva. En la Univagué se hará la transmisión en el aula 24 y en la Universidad de San Buenaventura en el auditorio. Un aviso antes de retirarnos: los estudiantes de la Universidad de Ibagué que homologan la cátedra deberán permanecer en el auditorio. Muchas gracias.